Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión. Decir que esta es una sesión de carácter urgente por la necesidad de cumplir los plazos señalados legalmente para la adjudicación de la generación de bienes inmuebles a la mejor oferta presentada a la mesa de contratación del pasado 5 de septiembre, en la cual solo existió una. Por tanto, en este pleno lo que vamos a aprobar es el requerimiento de la obligación de la sociedad tributaria y con la Seguridad Social por parte de la sociedad mercantil de Adobe. La única ofertante, ya, como ya bien se sabe, y demás, ¿no? Además, también se incluye la desestimación del recurso de reposición interpuesto con fecha del 20 de junio por la entidad UTE Construcciones Inglesas, CODELE y Obras y Pavimento Especial contra el acuerdo municipal de sesión extraordinaria celebrada el 15 de mayo en cuanto a la solicitud de devolución del aval de garantía por importe de 18.959 euros con 45. Ambas cuestiones tienen unos plazos que cumplir y no permiten demora. De ahí la urgencia de esta sesión, la cual está más que justificada por esta cabilla. Por tanto, votamos la urgencia. ¿Voto? Bueno, a mí me gustaría, en el tema de la urgencia, decir que desconocemos el día exacto del plazo tanto de una cuestión como de otra. De aquí a 10 días vamos a tener un pleno ordinario y no sabemos, ya les digo que nosotros desconocemos si esto cumple mañana o cumple dentro de 5 días o cumple dentro de 7 días, porque el desconocimiento por parte, en este caso, del gobierno a la oposición es total. En cuanto al tema de la desestimación de Glesa, la empresa hizo el escrito el 20 de junio. El arquitecto técnico, el señor Sánchez Solares, hizo su informe el 25 de julio. Sí, desde el 25 de julio a hoy, 12 de septiembre, si este tema es urgente, hemos tenido suficientemente tiempo como para venir y aprobarlo por el plazo tan perentorio como se nos acaba de decir. De modo que nosotros en este tema de la urgencia, al desconocer el día exacto de los plazos, no sabemos si podríamos esperar esto para ponernos en el pleno ordinario que tenemos dentro de 10 días y así no tener el gasto también de este pleno extraordinario. Y también expresando que creemos que ha habido tiempo suficiente, como en el tema de Glesa, para haber tenido este pleno más en condiciones, un pleno extraordinario con su comisión informativa para tener información de ambos temas, pues nosotros vamos a abstenernos en el punto primero de la ratificación de los órganos. Hombre, corresponde al tema de la mejor oferta de caso de Adobe. Tiene un plazo que ya cumpliría dentro de 4 o 5 días, porque desde el día 5 son 10 días, ¿no? Sí, bueno, la fecha que se ha puesto es porque se va a aprovechar el pleno ordinario próximo para que se adjudique definitivamente la contratación de la enajenación de la parcela. Es por eso que se ha puesto en este pleno, ese pleno urgente, el tema de algo. Antes le va a pedir en el plazo de 10 días la documentación, la va a entregar y ya se va a llevar a pleno ordinario por la adjudicación definitiva. Tiene que hacer dos plenos, realmente. Entonces, o bien se hacía uno y el ordinario, o después del ordinario había que hacer otro. Al fin y al cabo, que mucho es agilizar ya el trámite para que al final de mes esté esto ya todo terminado. Para que el expediente faltaría hacer este pleno y ya a final de mes quedaría ya cerrado el asunto de la parcela. Lo de Glesa debo decir que vamos a ajustar de día por el tema de agosto, las vacaciones, secretario que no tenemos, y entonces hay muy poquitos días para poder llevarlo a este pleno. Tenemos 4 o 5 días para poderle justificar o notificar el desistimiento y por eso se ha hecho también, o se ha metido aquí. Tenemos todavía unos 4 o 5 días de plazo para poderle justificar el desistimiento. Nosotros pedimos esa información que se nos podía haber dado, no de ayer para hoy un pleno sin ningún tipo de conocimiento.
nosotros vamos a tener por la página que ficha en el tema de la Entonces, ¿voto a favor? ¿En contra y abstenciones? 3. Sí. Esto ya el tema de urgencia, pues procede al segundo punto, que es propuesta de la alcaldía, presidencia, relativa a formular si procede la adjudicación de la gestión de bienes inmuebles que se concretan en mitad en divisa de las fincas registrales número 5.824 y 5.899 y fincas registrales número 8.327 hasta el 8.358 a favor de la sociedad mercantil municipal Autovía La Campana y el requerimiento de documentación justificativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la asociación. Tiene la palabra el señor Ricardo. Bien, voy a leer la propuesta de acuerdo. Todos los grupos tenéis la propuesta, lo voy a leer por alta. Asunto, propuesta de la alcaldía presidencia relativa a formular si procede la adjudicación de enajenación de bienes inmuebles que se concretan en mitad indivisa de las fincas registrales número 5.894 5.899, fincas registrales desde el número 8.327 a la número 8.358, a favor de Sociedad Mercantil Municipal Agrovi La Campana Sociedad Limitada, y requerimiento de documentación justificativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social. Antonio Díaz Vadillo, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de La Campana, al pleno de la Corporación Municipal, expone: visto que el Ayuntamiento de La Campana es propietario de los bienes inmuebles que a continuación se reseñan, bienes inmuebles que tienen la naturaleza jurídica de bienes patrimoniales, al amparo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de enero del 2007, de incorporación de los referidos bienes al patrimonio municipal del suelo, los referidos bienes inmuebles son los siguientes: mitad indivisa de las fincas registrales número 5.894 y 5.899, terrenos del campo de fútbol de Fermín Alarcón en la variada de Fermín Alarcón, fincas registrales número desde 8.327 a la 8.358, finca resultante del proyecto de reparcelación, urbanización residencial, nuevo recinto ferial, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de agosto del 2010 e inscrita en el registro de la propiedad con fecha 2 de septiembre de 2011. Considerando que es conveniente para este municipio la enajenación conjunta de los bienes inmuebles indicados por la necesidad de obtener ingresos, por un lado, para la conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general gestión urbanística de los propios bienes del patrimonio municipal del suelo, y por otro lado, para la ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de actuaciones privadas de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística dirigido a la conservación, mejora, mantenimiento y rehabilitación del municipio, preferentemente de zonas degradadas, así como a dotación o mejora de espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural. Visto que con fecha 5 y 28 de mayo de 2012 se emitieron informes por el arquitecto asesor del Ayuntamiento de La Campana, señor de la Chica Carreño, realizando una descripción detallada de los bienes inmuebles a enajenar y una evaluación económica de los mismos, atendiendo a que con fecha 4 de julio de 2012 se emitió informe de intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, y con fecha 10 de julio del 2012 informe por secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Considerando el certificado sobre inscripción de bienes inmuebles objeto de enajenación en el inventario municipal emitido por el secretario accidental con fecha 10 de julio de 2012, así como las notas simples emitidas por el registro de la propiedad acreditativa del Pleno Dominio por parte del Ayuntamiento de La Campana de los inmuebles objeto de la enajenación, consta en el expediente, visto que mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2012, se aprobó el expediente y el pliego de condiciones para la adjudicación de la enajenación de los bienes inmuebles patrimoniales antes reseñados, mediante subasta. Considerando que con fecha 16 de agosto de 2012 se publicó anuncio de licitación por plazo
de 15 días en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 190, y en el perfil del contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran su oferta y que durante el mismo se han presentado una única oferta que consta debidamente en el expediente. Atendiendo que con fecha 5 de septiembre de 2012 se constituyó la mesa de contratación y esta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación el mejor precio, realizó propuesta de adjudicación a favor de Sociedad Mercantil Municipal Agroví La Campana, Sociedad Limitada. Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la presentada propuesta de adjudicación formulada por la mesa de contratación y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley del Contrato del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, clasificar las ofertas presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta llevada a cabo por la mesa de contratación de conformidad con el siguiente orden. Primero, y la única, Sociedad Mercantil Municipal Agroví La Campana, precio ofertado 832.202,92. Segundo, notificar y requerir a Sociedad Mercantil Municipal Agroví La Campana, licitador que ha presentado la mejor oferta para que en el plazo máximo de 10 días naturales, a contar desde el siguiente aquel el que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Tercero, realizados los trámites anteriores que por secretaría se emite diligencia acreditando la presentación de la documentación requerida, a fin de que por este órgano colegiado se pueda resolver la adjudicación de la enajenación de los reseñados bienes inmuebles, objeto de licitación, acordado entonces su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y perfil del contratante, y ordenando la anotación de la enajenación en el inventario municipal de bienes sin perjuicio de su preceptiva formalización conforme a la legislación hipotecaria. En cuanto a esta alcaldía presidencia, tiene a bien proponer, no obstante, el Pleno, la Corporación Municipal, con superior criterio, adoptará el acuerdo que estime más conveniente. Bien, tiene la palabra que sea el portavoz de PSOE. Sí, bueno, nosotros siempre hemos estado de acuerdo en el tema que nos trata y, por lo menos, tenemos que aprobar la propuesta. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con la propuesta para intentar, con esta medida, darle salida a la situación de las urbanizaciones, tanto de la feria como del campo de fútbol, para que las personas que tienen ahí comprados estos terrenos puedan, lo más pronto posible, empezar a construir en ellos. Ya de hecho, en los terrenos de la feria ya se puede empezar a construir y dentro de muy poco vamos a llamar a las personas que tienen ahí esa compra de esas parcelas para comunicarles esta situación. Y lo del campo de fútbol, pues prácticamente queremos acelerar al máximo lo que es el proyecto de urbanización y la reparcelación para también poder empezar a escriturar lo más pronto posible esas parcelas. Y este paso necesario que hacía falta. Por lo tanto, estamos de acuerdo. Bien. Si hay más palabras, Sea por el lo pasamos a votación. ¿Están de acuerdo? Pues, por favor. Sí. De acuerdo. Punto tercero. Bien, el tercer punto es desestimación se procede de recursos de reposición cursada por la entidad UTE, Construcciones Inglesas, Condeler, Comunicaciones y Obras y Pavimentos Especiales, contra el acuerdo plenario de sesión cerrada el 15 de mayo de 2012 en el que se desestima solicitud de devolución del aval de garantía por importe de 18.909,45 euros. Tiene la palabra, señor Rivera. Bien, propuesta de acuerdo, asunto, desestimación si procede del recurso de reposición cursada por la entidad UTE Construcciones Inglesas contra el acuerdo plenario en sesión celebrado el día 15 de mayo del 2012 en el que se desestima solicitud de devolución del aval de una garantía por importe de
18.959,45 €. Antonio Díaz Vadillo, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de La Campana, al pleno de la Corporación Municipal, expone: considerando que el Ayuntamiento de La Campana solicitó la inclusión en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local del proyecto de las obras consistentes en instalaciones y cerramiento perimetral del nuevo campo de fútbol, en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de febrero del 2010, y atendiendo a que, de acuerdo con dicha solicitud, una vez verificado que cumplía con los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, con fecha 3 de marzo de 2010, dictó resolución de autorización para la financiación de la obra proyectada con los recursos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, atendiendo a que el contrato de obras consistente en instalaciones y cerramiento perimetral del nuevo campo de fútbol se adjudicó definitivamente a la UTE Construcciones Clesa, Monteleo, Obras y Pavimentos Especiales, Sociedad Anónima, con domicilio a tales efectos en Glorieta Fernando Guiñón, edificio céntimo, primero B, del municipio de Tomares, Sevilla, y habiéndose procedido previamente al depósito por esta última y garantía definitiva mediante aval expedido por la empresa Unión Andaluza de Avales, Sociedad de Garantía Recíproca, por importe de 18.959,45 €, garantía que fue constituida por el contratista y que no sería objeto de devolución hasta que se hubiese producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contrato del sector público y contrato administrativo de obra suscrito entre la Administración contratante y la contratista, con fecha 19 de julio del 2010. Considerando que las obras reseñadas fueron recepcionadas por el Ayuntamiento de La Campana con fecha 24 de marzo del 2011 y con posterioridad, concretamente con fecha 20 de junio del 2011, fue remitido mediante burofax a la entidad UTE Construcciones Clesa informe emitido por el arquitecto asesor del excelentísimo Ayuntamiento de La Campana, señor de la Chica Carreño, de fecha 9 de junio de 2011, y así como informe emitido por el director facultativo de las obras, señor Sánchez Solares, de fecha 25 de mayo de 2011, y en lo que se expone la existencia de defectos de construcción en las obras que habían sido recepcionadas con anterioridad, defectos de construcción que no eran susceptibles de ser constatadas en el momento de la recepción y que se debían a la deficiencia en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, dictándose en el último de los informes reseñados las instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido y que a fecha presente se haya procedido por esta última a ejecutar actuación alguna en tal sentido. Visto el informe emitido por el director facultativo de las obras de fecha 12 de marzo de 2012, en el que se ratifican los efectos observados en ejecución de obras que ya apuntó el informe de fecha 25 de mayo de 2011 y constata la existencia de obras de los mismos sin que se haya realizado actuación alguna por la entidad UTE Construcciones Clesa, en orden a subsanar las deficiencias detectadas. Vista la solicitud cursada por la presentada entidad contratista de devolución de la garantía definitiva reseñada de fecha 9 de abril de 2012 y presentada en el Registro General de Entrada del excelentísimo Ayuntamiento de La Campana con fecha 12 de abril de 2012 y número 1739. Considerando que el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de mayo del 2012, adoptó por unanimidad de los miembros presentes acuerdo relativo a desestimación de petición cursada por la entidad UTE Construcciones Clesa, relativa a devolución de garantía definitiva aportada en el expediente de contratación administrativa de las obras presentadas, así reiterándole a la presentada entidad contratista para que procediese a la reparación de las deficiencias detectadas por inadecuada ejecución de las obras contratadas. Atendiendo a que el precitado acuerdo plenario ha sido debidamente notificado a la entidad contratista, acuerdo contra el cual
La precitada Unión Temporal de Empresas ha interpuesto ante el Pleno de esta Corporación Municipal recurso potestativo de reposición de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, presentado en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de La Campana con fecha 20 de junio del 2012 y número 2887. Visto el informe emitido con fecha 25 de julio de 2012 por el arquitecto técnico señor Sánchez Solares, director facultativo de las obras consistentes en instalaciones, cerramiento perimetral del nuevo campo de fútbol a requerimiento de este Ayuntamiento de La Campana en cuanto a administración, contratante y titular de las obras ejecutadas en contestación a las alegaciones efectuadas por la entidad contratista en recurso de reposición precitado, donde el precitado facultativo se vuelve a reiterar en que los problemas detectados son debido a defecto en la ejecución de obras y no al uso de lo construido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88, 90, 205.3 y 218 de la Ley 30/2007, de 30, 167 y 169 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuesto con fecha 20 de junio del 2012 por la entidad UTE Construcciones Glesa Sociedad Limitada, contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de mayo del 2012, relativo a desestimación de petición cursada por la entidad UTE Construcciones Glesa de devolución de garantía definitiva aportada en el expediente de contratación administrativa de las obras consistentes en instalaciones y cerramientos perimetral del nuevo campo de fútbol, así reiterándole a la precitada entidad contratista para que procediese a la reparación de las deficiencias detectadas por inadecuada ejecución de las obras contratadas, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo informe emitido por el director facultativo de las obras, señor Sánchez Solares, con fecha 25 de julio del 2012. Segundo, reiterar el requerimiento a la entidad contratista de que proceda a la reparación de las deficiencias detectadas por inadecuada ejecución de las obras contratadas, conforme a las instrucciones reiteradas de nuevo por el director facultativo de las obras en informe emitido con fecha 25 de julio del 2012, considerándose ampliado el plazo de garantía hasta se proceda a ejecutar lo requerido y advirtiéndole de que, en caso de no proceder a la reparación de las deficiencias detectadas y adecuadas, puesta en funcionamiento de las instalaciones dañadas en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo plenario, se procederá a ejecutar las mismas por esta administración contratante, previo acuerdo de constatación de inejecución por la UTE contratista y de incautación de la garantía definitiva, así como sin perjuicio de proceder por esta administración al cobro al contratista de la diferencia entre el coste de la reparación efectuada, en su caso por entidad local, y el importe de la garantía definitiva mediante el procedimiento administrativo de apremio con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. Tercero, notificar el presente acuerdo a la entidad interesada y dar traslado del mismo a la dirección facultativa de obras, así como al gabinete técnico municipal. Es cuanto esta alcaldía presidencia tiene a bien proponer. No obstante, el Pleno de la Corporación Municipal, con superior criterio, adoptará el acuerdo que estime más conveniente. Bien, ¿tiene otra respuesta por el PSOE? ¿Lo desea? Sí, nosotros, como ya vimos en el pleno del 15 de mayo, vamos a votar a favor de la propuesta. Incluso iríamos un poquito más lejos si la empresa desiste en realizar las obras necesarias para hacer las obras que tenga que hacer en cumplimiento de este acuerdo plenario. No solo
pedirle la diferencia que nos vaya a costar hacerlo a la garantía que tenemos imputada, sino también pedirle daño y perjuicio por el año y pico que llevamos detrás de ella intentando que arregle el campo de fútbol, el tema del grado del campo de fútbol. ¿Sí? Nosotros no nos queríamos solamente ahí, sino queríamos daño y perjuicio contra la empresa, ya que entendemos que se está viviendo de sus responsabilidades claramente y no quiere para nada pues gastarse un céntimo cuando en los informes tanto del Gabinete Técnico Municipal como del Director de Obras pues se nos dice claramente que hay fallo de ejecución de la obra. Bien. Yo pienso que en la propuesta que ha habido está bastante claro lo que ha sucedido y lo que se pide y lo que se quiere, pero en definitiva, resumiendo, la realidad es que nos solicitan que se les pague el aval que ellos pusieron antes de hacer la obra. Nosotros no le queremos pagar ese aval, puesto que creemos que las obras que hay que hacer ahí, que lo han hecho con bastante deficiencia en algunos casos, pues suponen más que el aval que esto. Entonces, les dicen en el escrito de que no solamente nos quedamos con el aval, sino que incluso le vamos a reclamar la diferencia que haya una vez que se ejecuten todas las obras que hay que hacer ahí. Entonces, indudablemente nosotros queremos que eso se termine, puesto que ahora el agua, por ejemplo, le está costando dinero al ayuntamiento y no estaba previsto que el agua fuera a un biombo, de ese biombo se pudiera ir regando, con lo cual era casi siempre el mismo agua. No sucede ahora, puesto que desde primera hora está averiado ese sistema y además está roto. Por lo tanto, creemos que apoyamos indudablemente la propuesta de no devolver ese aval y exigirle que hagan inmediatamente las obras, y si no la hacen, pues realmente la hará el ayuntamiento con el dinero de ese aval y con el restante que tendrán que pagar ellos. No, yo a lo que viene diciendo Francisco, por eso decimos nosotros de pedirle daño y perjuicio, porque no solo nos va a costar más el arreglarlo, porque intención no tiene ninguna por lo que se ve, sino que también el tema del agua, si nos está costando el agua, pues por eso diríamos nosotros daño y perjuicio, que está en todas las consecuencias de que no van a doler un dedo, ¿no? Lo tienen muy claro y si tenemos el informe a favor, pues vamos a ir por ello. Yo pienso que prácticamente es lo mismo. Si le queremos cobrar más dinero del que tienen en el aval, seguramente vamos a tener que ir a un contencioso contra ellos. Está en el contencioso, pero a ellos se decidirá todo lo que sea necesario. Entre ellos, posiblemente también el tema ese. Bien. Yo creo que si estamos todos de acuerdo, pues se vota la propuesta de este caso de la alcaldía. ¿Voto a favor? Bien. Pues si no hay nada que exponer, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.